Santa Cruz. Estoy muy emocionada por lo que Dios va a hablar a nuestra vida en esta tarde, y la verdad que escucharlas, conocerlas, verlas, es una bendición de Dios para mí. Así que estoy muy feliz. Yo soy Mónica de Flores, estoy casada, ya van a ser 16 años, tengo 3 hijos, y bueno, del año 2006 al 2008, tuvimos la oportunidad con mi esposo de poder ir a estudiar a Argentina durante 3 años la palabra de Dios, y fue hermoso conocer ese país, ¿no? Conocimos la zona sur de Argentina, pudimos viajar a diferentes lugares, conocí Neuquén, que vi que una hermana es de Neuquén, pude conocer ese hermoso lugar. La verdad que conocimos diferentes lugares en Argentina y fue un país del cual nos enamoramos porque fue el país que Dios usó para prepararnos para su obra. Y así que estoy muy contenta de compartir con hermanas de Argentina, ¿sí? Y poder llegar a ustedes para mí es una bendición. Y bueno, vamos a entrar a lo que estamos, y es a poder estudiar la palabra de Dios. Me gustaría que usted pueda tener un lapicero cerca, que pueda tener una hoja de papel. Yo siempre las motivo que anoten lo que Dios habla a su vida, porque es importante recordar. Muchas veces nos olvidamos, nos es fácil olvidar lo que Dios nos habla. Por eso es importante que aprendamos a registrar las cosas que Dios nos habla a la vida, ¿sí? Para poder refrescarnos de vez en cuando y poder pensar qué hice referente a lo que Dios me habló, ¿sí? Hoy vamos a hablar de un tema que considero que es uno de los problemas más frecuentes con lo que nos estamos enfrentando ahora, y quizás está causando muchos conflictos, no solamente en el seno del hogar, sino también en el trabajo y en un montón de aspectos de nuestra vida, ¿sí? Como es la ansiedad, ¿sí? Pero vamos a aprender y a estudiar la ansiedad frente a la verdad de Dios, a lo que Dios dice acerca de este sentimiento, de esta emoción, de este estado anímico que la verdad afecta a nuestra vida de alguna u otra manera, y es lo que vamos a estudiar en esta tarde, ¿sí? La ansiedad es un estado de angustia o aflicción causado por una preocupación extrema, ¿sí? Es una preocupación descontrolada. Lo vuelvo a repetir. ¿Qué es la ansiedad? La ansiedad viene a ser un sentimiento de angustia o aflicción, ¿sí? Causado por una preocupación excesiva. ¿Y a dónde nos lleva esta preocupación? Nos lleva a sentir temor, a sentir inseguridad, a poder tener estrés. Se ha hecho tan famosa esta palabra estrés, ¿sí? Llegamos a tener dudas en nuestra vida como cristianas. La ansiedad nos lleva a vivir una vida llena de incertidumbre, ¿sí? Llena de incertidumbre. Tristemente, la ansiedad también causa en nosotros lo que denominamos el desánimo y también la depresión, ¿sí? Cuando nosotros dejamos que este estado anímico, como es la ansiedad, tome control de nuestra vida, tarde o temprano terminamos en un estado de depresión, ¿sí? Por eso es que es importante estudiarlo, saber lo que es, pero al mismo tiempo, a través de la verdad de la palabra de Dios, poder ser victoriosa en medio de una posibilidad que tenemos todas las que estamos en esta sala. Podemos caer en la ansiedad, ¿sí? Vivimos en la ansiedad muchas veces por nuestro pasado. A veces las decisiones que hemos tomado, las circunstancias vividas, ¿sí? Y las consecuencias de estas circunstancias que hemos pasado nos hacen vivir una vida de ansiedad en nuestro pasado, ¿sí? Los problemas del ayer nos mantienen ansiosas el hoy, y muchas veces vivimos en eso, en ese estado. Otra de las cosas, también podemos sentir ansiedad en nuestro presente, ¿sí? Las vivencias de hoy, del hoy, ¿sí? Que no están bajo mi control. Cuando yo siento que hay una situación que estoy pasando en este momento que no puedo controlar, me causa una ansiedad y me desespero, ¿sí? Porque no tengo el control ni de cómo solucionar esa situación, ni de qué hacer en esa situación. Entonces empiezo a sentir un desespero, ¿sí? Otra de las cosas que podemos llegar a sentir ansiedad es también en nuestro futuro. Y quizás cuando hablamos de la ansiedad, muchas veces podemos enfocarlo mayormente en esa incertidumbre del futuro, ¿sí? Ese temor que sentimos
¿Qué va a suceder con mi familia? ¿Qué va a suceder con mi economía? ¿Qué va a suceder en mi trabajo? Yo creo que en la actualidad la ansiedad mayormente está enfocada en nuestro futuro, ¿sí? Y estamos llenas de temores por la incertidumbre de lo que sucederá mañana. Ahorita no hay seguridad en nada y eso causa una mayor ansiedad, ¿sí? Hermana, sea cual sea nuestra ansiedad, pasada, presente o futura, nos cambia la perspectiva correcta de lo que debe ver una hija de Dios. Cualquiera sea, cualquiera sea la ansiedad que estás atravesando en este momento, va a cambiar tu perspectiva de cómo quiere Dios que mires la vida. ¿Cómo quiere Dios que enfrentes tu pasado? ¿Cómo quiere Dios que enfrentes tu presente? ¿Y cómo quiere Dios que mires el futuro? Cuando nosotras nos dejamos controlar por ese estado de ansiedad, todo eso se va a distorsionar y por consiguiente va a traer decisiones equivocadas en nuestra vida, ¿sí? Por eso es importante, hermanas, que entendamos que la ansiedad no está acorde a lo que creemos y lo que somos en Cristo. ¿A qué me refiero con esto? Yo no puedo ser una mujer que tiene paz y ansiedad al mismo tiempo. Yo no puedo ser una mujer que tenga gozo y ansiedad al mismo tiempo. Yo no puedo pretender ser una mujer con paciencia y vivir en ansiedad al mismo tiempo. Son cosas contrarias. No pueden estar la una junto a la otra, ¿me entienden? Por eso es importante, hermanas, que nosotras entendamos que no podemos tener victoria en nuestra vida cristiana si es que decidimos estar y vivir en ansiedad. Hermana, las preocupaciones a diario son tema de todos los días. Yo sé que por lo menos usted en este momento tiene una preocupación en la cabeza. Puede ser la familia, puede ser la economía, puede ser el trabajo, los hijos, tantas cosas que pueden haber en nuestra mente que nos están preocupando en este momento, la salud, sí, que es lo que hoy en este momento estamos todas expuestas a una situación incierta como es la salud. Y esa inseguridad es una ansiedad, hermana, y cuando hablamos de la ansiedad, todo lo que causa ese sentimiento, esa incertidumbre, debemos entender que la ansiedad es una batalla que pone a prueba nuestra fe. Hermana, cuando usted está expuesta a tener ansiedad en su vida, esa aflicción, esa angustia que está basada en una preocupación extrema por una situación, ¿sí? Está en juego, ¿sí? Y está puesta a prueba su fe. Hermanas, a lo largo de las escrituras podemos leer cómo personajes tan usados por Dios han enfrentado la ansiedad. Tenemos al profeta Jeremías, ¿sí? El profeta Jeremías fue denominado el profeta llorón, porque él se angustiaba, se afligía, era fácil para él sentir eso, porque él hablaba la profecía y el pueblo no lo escuchaba. Llegó un momento de su vida, de su ministerio, donde él consideró que no servía de nada servir a Dios. Y él dice, prefiero dejar de hablar, no voy a hablar, he decidido no hablar más. Un hombre que vivió un momento de angustia, de una aflicción que llenó de preocupación excesiva su vida, porque su ministerio no estaba dando resultados. Podemos ver a través del profeta Elías cómo él, después de haber vencido, derrotado 850 profetas de dioses falsos, pasado un día se encierra en una cueva deseando morir. Un hombre que había visto el poder de Dios de una forma maravillosa, de un rato a otro empieza a sentir esa preocupación extrema que lo llevó a distorsionarle completamente la perspectiva de lo que Dios quería para su vida como hijo de Dios. Hermanas, me gustaría que puedan abrir sus Biblias en el Salmos 42 y 43. En este Salmos vamos a ver a David. David, un hombre frente a la ansiedad, ¿sí? David conocía a Dios de una forma maravillosa, había visto el poder de Dios de una forma increíble, ¿sí? Y en el Salmo 42 y 43 vemos a un hombre que estaba sintiendo las consecuencias de vivir con ansiedad. Y vamos a resaltar algunas cosas de la ansiedad, las consecuencias de que nosotras permitamos que esa preocupación que yo pueda tener se vuelva de una manera
excesiva, ¿sí? Descontrolada, de tal manera que va a causar aflicción en nuestra vida. Una de las consecuencias de la ansiedad la vemos en el versículo 3, 5 y 6 de Salmo 42. Dice así, en el versículo 3 dice, fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche. Versículo 5, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Fíjense las palabras de David. Versículo 6, Dios mío, mi alma está abatida en mí. Era un hombre que estaba teniendo una aflicción profunda en el alma. ¿Sí? Hermana, déjeme decirle que una de las consecuencias más dolorosas de vivir una vida en ansiedad es que nos va a quitar la paz y el gozo de la vida cristiana. ¿Sí? Cuando nosotras hemos determinado, porque yo le quiero decir algo, usted y yo decidimos vivir en ansiedad y se va a dar cuenta cómo vamos a estudiar la palabra de Dios y podemos vivir una vida de victoria y no así de ansiedad. Por eso era que el estudio lo denominamos la ansiedad frente a la verdad. Como hijas de Dios, si vivimos en la verdad, no podemos vivir ansiosas. Y eso es lo que vamos a decidir hoy y es el desafío de hoy para nuestra vida. Una de las cosas, de las consecuencias que la ansiedad causa es que nos quita el gozo y la paz. ¿Cuántas noches sin poder dormir por una preocupación que tenías? ¿Cuántos momentos, hermanas, donde comemos excesivamente? ¿Alguna vez le ha pasado? ¿Sí? A veces la ansiedad causa en nosotros un descontrol alimenticio, ¿sí? Donde el comer excesivamente nos calma, ¿sí? Una sensación de ansiedad por alguna situación. Otra de las cosas que causa la ansiedad cuando nos quita la paz y el gozo es que a veces, hermana, emocionalmente nuestras emociones se descontrolan. Lloramos por todo, ¿sí? Cuando la ansiedad nos controla, cuando estamos afligidas, cuando esa aflicción se ha vuelto una carga en mi vida, esa preocupación no sale de mi mente y estoy totalmente controlada por esa preocupación, el llorar es fácil. Por eso a veces me ha sucedido, no sé si a usted, a veces me ha sucedido que estoy llorando y no sé ni por qué lloro, ¿sí? Pero hay una angustia que sale de adentro hacia afuera y muchas veces son esas preocupaciones que nosotras nos tienen sujetadas, ¿sí? Una de las cosas que nos quita la ansiedad es la paz y el gozo. Como les decía anteriormente, no puedo ser una mujer llena de paz y pretender vivir con ansiedad. ¿Sí? No puedo pretender ser una mujer llena de gozo, transmitir gozo y vivir con gozo en cualquiera sea mi situación y pretender tener ansiedad en mi vida. Son dos cosas que van en contra la una de la otra. Otra de las cosas que causa la ansiedad es que nos hace olvidar quién es Dios y lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Fíjese lo que dice el versículo 3 del Salmos 42. Dice, mientras me decían todos los días, al final del versículo 3, ¿dónde está tu Dios? ¿Sí? Sus enemigos lo cuestionaban a David, ¿dónde está tu Dios pasando lo que estás viviendo? ¿Dónde está tu Dios? Olvidamos quién es Dios. Versículo 9 dice, diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? Yo le pregunto, hermana, ¿alguna vez Dios se olvida de nosotros? No, nunca. Pero fíjense que aquí David, ¿sí? Una de las cosas que le dice a Dios, Dios mío, ¿por qué te has olvidado de mí? No era una verdad. Él estaba tan afligido, estaba tan preocupado, que lo llevó a ver a Dios de una forma incorrecta. Hermana, la palabra de Dios nos dice de que Dios jamás se olvida de nosotras, jamás. Él está a nuestro lado siempre. ¿Sí? Uno de los versículos maravillosos que nos dejó la palabra de Dios cuando Jesús se ascendía al cielo después de haber resucitado, no sé si se acuerdan, Jesús le dice a toda esa multitud que estaba ahí en la montaña, le dice, yo voy a estar con ustedes siempre, hasta el fin del mundo, ¿sí? Siempre iré y estaré al lado de ustedes. Pero aquí David, hermana, una de las consecuencias de la ansiedad en la vida de David es que olvidó quién era Dios y lo que Dios había hecho en su vida. En el versículo 10 dice, como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios?
Era David cuestionándose, llegando a dudar de dónde estaba Dios en medio de sus circunstancias. Hermanas, la ansiedad nos va a hacer olvidar, no solamente nos va a quitar el gozo y la paz, sino también nos va a hacer olvidar quién es Dios y lo que Dios ha hecho en tu vida hasta este momento, que estoy segura que son muchas cosas, ¿sí? Otra de las consecuencias de la ansiedad es que nos va a atacar, nos va a atar a una preocupación descontrolada. Fíjense en el versículo 10, dice, como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan. La mayor preocupación de David, si usted lee estos 2 capítulos de Salmo, era sus enemigos, ¿sí? David había ganado muchas victorias al lado de Dios, pero en este momento estaba tan preocupado, estaba tan afligido su corazón, que él había olvidado lo que Dios había hecho. Y esa preocupación lo había descontrolado totalmente. En el versículo 1 y 2 del Salmo 43 dice, júzgame, oh Dios, y defiende mi causa. Líbrame de gente impía y del hombre engañoso e inicuo, pues que tú eres el Dios de mi fortaleza. ¿Por qué me has desechado? ¿Por qué andaré enlutado por la opresión del enemigo? Evidentemente, en el corazón de David había una preocupación, una aflicción profunda. Hermana, la ansiedad no solamente le va a quitar la paz y el gozo, sino también que nos hace olvidar quién es Dios y lo que Dios ha hecho en nuestra vida hasta hoy. Pero también la ansiedad nos ata a la preocupación, a esa preocupación que le quita el sueño, a esa preocupación, hermana, que le hace tener un sentimiento de temor, ¿sí? Esa situación que la aflige y la angustia, y que no solamente le va a afectar su vida espiritual, sino que lamentablemente la ansiedad también afecta, ¿sí?, nuestra salud física. Médicamente está comprobada que una vida de ansiedad termina con problemas gastrointestinales, problemas al corazón. Por eso a veces sentimos esas palpitaciones rápido, ¿sí? Esa taquicardia muchas veces que podemos llegar a sentir, problemas en el estómago, la gastritis y un montón de cosas que surgen porque hemos decidido vivir ansiosas, ¿sí? Hemos decidido vivir preocupadas de una forma excesiva. Hermana, a través de la vida de David, podemos ver que él estaba enfrentando cada una de estas cosas. Pero en medio de toda esta situación, en medio de lo que sabemos que es la ansiedad, ¿sí?, ¿qué dice Dios frente a este sentimiento, a esta emoción que podemos enfrentar en algún momento? ¿Sí? ¿Qué es lo que dice Dios? Hermana, déjeme decirle que hay un camino de victoria frente a la ansiedad. Nosotras como hijas de Dios podemos ser victoriosas frente a esa preocupación que nos aflige, frente a esa preocupación que en este momento usted la tiene atada y no la permite vivir en paz ni en gozo. Y no permite que usted pueda disfrutar de las grandes cosas que Dios quiere hacer con su vida, ¿sí? Me gustaría que vamos a ver el camino de la victoria y me gustaría ser desafiadas juntas por Dios a ser mujeres victoriosas en medio de una vida de ansiedad. Lo primero que debemos hacer lo vamos a encontrar en Filipenses 4:6. No pierdas Salmos 42 porque vamos a hacer un paralelo con la vida de David, ¿sí? En Filipenses 4:6 es un pasaje muy conocido, ¿sí? Y empieza diciendo algo muy claro. Por nada estéis afanosos. Y cuando habla esa palabra afanosos, hermana, esa palabra significa estar cargados, estar preocupados, ¿sí? Estar afligidos, estar ansiosas. Por nada estéis afanosos. Hermana, la palabra de Dios es enfática cuando te dice por nada, ¿sí? No te da opción a darte la posibilidad de decir, no, pero es mi hijo y me tengo que preocupar por él. Dios te está diciendo por nada, descansa en mí. Y vamos a aprender lo que Dios nos va a hablar, qué es lo que Dios habla en cuanto a este tema. Por eso es importante que aprendamos, hermana,
de que por nada estemos afanosos. Si hay algo en tu vida que hoy está siendo una preocupación extrema, si hay algo en tu vida que está siendo una carga en tu corazón, una situación de incertidumbre por el futuro, por lo que vamos a vivir, por lo que estamos viviendo, por la situación que estamos pasando, hermana, déjame decirte que hay victoria para ese sentir. Y es lo que vamos a aprender ahora. Lo primero, ¿sí? Ahí leyendo, después de que Dios nos enfatiza, por nada estéis afanosos, ¿sí? Él dice algo muy clave en la ansiedad. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Lo primero que debemos hacer, hermanas, para avanzar en ese camino de la victoria frente a la ansiedad, es reconocer mi ansiedad ante Dios. Hermana, necesitamos presentarnos ante Dios y hacerle conocer lo que me aflige. A veces nosotras decimos, no, pero Dios lo sabe. Sí, pero Él quiere escucharlo de usted. Porque cuando yo se lo digo, estoy dependiendo de Dios. Estoy descargando mi corazón a Él. No se olvide que Él es su Padre. Él no es un extraño para usted. Si usted es hija de Dios, Él es su papá. Y Él quiere que con total libertad podamos ir ante Él y decirle qué es lo que te preocupa, qué es lo que aflige tu corazón, qué es lo que en este momento te está quitando el sueño de vivir en paz y con gozo. No solamente tenemos que abrir nuestro corazón a Dios y poder decirle que estamos afligidas y es esto lo que me sucede, Señor, esta es mi aflicción. Me aflige mi matrimonio, Señor. No sé cómo irá a terminar la situación económica en mi familia. Señor, me está afligiendo esta pandemia. Señor, no sé, por ahí muero yo, por ahí mueren mis hijos, por ahí muere mi familia. Y empezamos a darnos cuenta de que hay situaciones en nuestro corazón que evidentemente están causando una ansiedad en nuestra vida. Hermana, lo primero que debemos hacer es reconocer nuestra ansiedad ante Dios. ¿Saben qué, hermana? Las batallas se ganan a los pies de la cruz de Cristo. Es ahí donde empezamos a ser victoriosas. Porque no nos olvidemos que la ansiedad es una batalla, ¿sí?, que pone a prueba nuestra fe. Es como decirnos, está bien, todo esto conoces de Dios, todo esto decís creer de Dios. Ahora quiero ver que lo pongas a prueba. Ahora quiero ver que lo pongas en práctica. Cree y hablas que soy fiel. Ahora cree que soy fiel. Porque una cosa es decir lo que yo digo creer y otra cosa realmente es creerlo. Hermanas, la ansiedad quita todas aquellas cosas que realmente Dios quiere que veamos. Por eso es importante reconocer, Señor, estoy afligida y esta es mi aflicción, esta es mi preocupación excesiva, esta es la carga que estoy teniendo ahora en mi corazón y en mi mente. Pero no solamente este reconocer mi ansiedad ante Dios implica el hecho de decir lo que tengo, sino también reconocer que Dios es el único que puede ayudarte. Hermanas, cuando yo voy a los pies de Cristo, yo le digo, Señor, este es mi conflicto, esta es mi ansiedad, esta es mi carga emocional, esto es lo que estoy sintiendo en este momento. Y yo estoy segura que tú eres el único que puede ayudarme. ¿Usted lo cree? ¿Usted cree que Jesús, que Dios es el único que puede ayudarla? Usted debe orar y decirle, Señor, yo estoy segura de que tú eres el único que puede ayudarme. Señor, te necesito. ¿Hace cuánto que usted estuvo ahí arrodillada y le dijo, Señor, te necesito? A veces, hermanas, en nuestra aflicción, en nuestras situaciones, a veces es más fácil buscar soluciones rápidas, porque a las mujeres nos encantan las soluciones rápidas, ¿sí? Y a veces lo más rápido es descargar nuestro corazón con una amiga, con un líder, y eso no está malo, pero se convierte en mal cuando primero no voy a los pies de Cristo. Hermana, es ahí el primer lugar donde usted debe ir, cuando siente esa carga en su corazón, cuando siente esa aflicción, ese desánimo en su vida. Necesitamos ir primero a los pies de Cristo y decirle, Señor, aquí está mi carga. Por eso era que el Señor Jesús nos dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo les voy a dar descanso. Solamente en Él encontrarás el descanso adecuado para lo que está causando tu ansiedad en este momento. Hermana, necesitamos de Dios.
Y necesitamos arrodillarnos y decirle, Señor, te necesito. Te necesito para enfrentar lo que estoy viviendo. Otra de las cosas que debemos hacer, lo primero es reconocer mi ansiedad ante Dios, ¿sí? En el Salmo, vamos a volver al Salmo, porque le dije que íbamos a hacer un paralelo con la vida de David. En el Salmo 42, 1 y 2, David expresa, hermana, de todo corazón lo que él ve en Dios. Fíjense, él dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama mi alma por ti, oh Dios. David estaba clamando desde lo profundo de su corazón. Él necesitaba de Dios. Dice, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Él sabía y él reconocía que el único que podía sacarlo de la condición en la cual él estaba era Dios. Y ahí vemos a este hombre diciendo, mi alma tiene sed de Dios, el Dios vivo. Hermana, yo quiero decirte algo. Una de las cosas que debes creer cuando estás frente a una situación de ansiedad, a una preocupación en tu vida, es reconocer que Dios es un Dios vivo. Fíjate que David dice, ese Dios vivo. Dios está vivo, hermana. Y Dios quiere darte una vida en abundancia. Una vida para que disfrutes, dice la palabra de Dios. Una vida para que puedas gozarte con las personas que están cerca tuyo y en medio de cualquier situación y en medio de cualquier circunstancia. Yo creo que en este tiempo de pandemia donde estamos viviendo todas, una situación más extrema que la otra, quizás algunas lo sienten más fuerte, otras lo están sobrellevando mejor, pero es un problema al fin para todos, ¿sí? ¿Cómo miras esta situación en este momento? ¿Estás solamente encerrado en cuatro paredes o es una oportunidad para crecer y conocer más a Dios? Cómo mires tus circunstancias va a ser la forma en que vas a decidir vivir. Si decides vivir mirando tus cuatro paredes como un obstáculo, como una cárcel, como un encierro para tu vida, te aseguro que vas a estar amargada en estos días de cuarentena. No sé cómo lo llevarán en tu país, ¿sí? Pero como vemos nuestra vida es como vamos a enfrentarla. Hermana, tenemos que reconocer nuestra ansiedad ante Dios. David dijo, Señor, mi alma tiene sed de ti. Señor, mi alma te anhela. Señor, tú eres un Dios vivo. Y eso fue lo maravilloso de David frente a lo que él sentía. Lo segundo que debemos hacer es recordar quién es Dios. Amada hermana, una de las cosas que la ansiedad te quita es recordar quién es Dios. Hermana, en el libro de Malaquías 3:6 dice, yo el Señor no cambio. Dios no cambia, Dios es inmutable. El Hebreos 13:8 dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Sí? Dios fue fiel, es fiel en tu presente y será fiel en tu futuro. Hermana, Dios es amor, lo fue en tu pasado, lo será en tu presente y lo será en tu futuro. Déjame decirte que Dios es tu proveedor, lo fue en tu pasado, lo es en tu presente y lo será en tu futuro. Dios no cambia, Dios es inmutable. Hermana, una de las cosas que debemos hacer en ese momento de ansiedad, donde la preocupación nos abruma, nos aflige, es recordar quién es Dios. Fíjense que en el Salmo de David, el Salmo 42:8, dice, pero de día mandará Jehová su misericordia y de noche su cántico estará conmigo y mi oración al Dios de mi vida. David estaba reconociendo, Dios es un Dios de misericordia. Dios es un Dios que me va a permitir vivir con gozo en medio de esta situación. Hermana, cuán maravilloso es recordar quién es Dios. ¿Dudas del amor de Dios en este tiempo? ¿Estás dudando de la fidelidad de Dios en este tiempo? ¿Estás dudando de la provisión de Dios en este tiempo? La ansiedad nos turba, nos ciega, nos distorsiona la verdad de quién es Dios. Y es por eso que yo quiero que usted anote estos versículos, hermana, porque el tiempo no nos da para poder estudiarlos, ¿sí? Pero yo quiero recordarte que Dios es misericordioso. Lamentaciones 3:22 y 23.
Sí, me gustaría que usted pueda después leerlo. Si hay algún momento de su vida donde usted está pasando, recuerde quién es Dios, siéntese, empiece a leerlo y empiece a recordar, porque yo sé que lo sabemos, pero necesitamos recordarlo. Dios es misericordioso, Lamentaciones 3, 22 y 23. Dios es fiel, hermana. Segunda Timoteo 2:13. Dios es amor. Primera Juan 4:7. Dios es bondad, Nahum 1:7, uno de mis versículos favoritos. Jehová es bueno, dice este versículo, Nahum 1:7. Hermana, Dios nunca dejó de ser bondadoso con su vida, nunca dude de eso. Jehová es poderoso, Primera Crónicas 29:11. Este pasaje es maravilloso. Jehová es tu proveedor, Dios te va a proveer. Si te está costando, tu ansiedad te está llevando a dudar de que Dios es proveedor, déjame decirte de que eso es falso, eso no es verdad. Dios es nuestro proveedor, Filipenses 4:19, y Dios pues suplirá todo lo que os falta. ¿Hay algo que está viendo en tu corazón, que estás dudando de Dios? Dios es tu protector, Salmo 91. ¿Sí? Hermoso salmo, léalo ese salmo, hermana. Yo quiero decirte que recuerdes que Dios es Dios. Dios es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Dios no va a cambiar, ¿sí? Dios no va a cambiar. No solamente debemos reconocer mi ansiedad ante Dios y reconocer que Él es el único que nos puede ayudar a salir de ese pozo, porque hay momentos en que la ansiedad, cuando estamos ya en un estado depresivo, nos hace sentir en un pozo de aflicción, ¿sí? Nos hace sentir en un lugar donde nadie nos puede ayudar. Pensamos que nadie nos va a poder sacar de ese lugar, y eso es falso, porque Dios tiene el poder para levantarte. Una de las cosas que Dios dice, no dejaré para siempre caído al justo. Mi hermana, si hay algo en tu vida que en este momento te hace creer que vas a quedarte en ese lugar y que nadie te puede ayudar a levantarte, déjame decirte que eso no es de Dios. Porque Dios es un Dios que levanta, Dios es un Dios que restaura y Dios es un Dios que te da la oportunidad y la posibilidad de vivir con paz y no con ansiedad, de vivir con gozo y no con ansiedad, de vivir con paciencia y no con ansiedad, de disfrutar lo que tienes al lado y no vivir preocupada de lo que pase mañana o de lo que pasó en tu pasado o lo que está pasando en este momento de tu vida. Dios quiere que aprendamos a recordar quién es Dios. Lo tercero que debemos hacer es recordar los milagros de Dios en tu vida. ¿Saben qué, hermanas? Cuando nosotras empezamos a tener ansiedad, preocupación, esa preocupación extrema por una situación, ya sea de nuestro pasado, de nuestro presente o del futuro, ¿sí? Muchas veces nos olvidamos lo que Dios hizo hasta el momento. A veces olvidamos, hermana, lo que Dios, los milagros de Dios en nuestra vida. Para el rey David, en el Salmo 42, 6 y 7, fíjense lo que dice. Dios mío, mi alma está batida en mí. Él sabía que algo pasaba. Me acordaré, por tanto, de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas desde el monte de Mizar. Aquí David se para y dice, estoy afligido, necesito recordar lo que Dios hizo desde el Jordán, las grandes cosas que Dios hizo en nuestra vida como pueblo de Dios. Él tuvo que pararse en un momento de su vida y decir qué fue lo que Dios hizo, porque lamentablemente la preocupación, la ansiedad, la aflicción estaba causando en él un conflicto de creer en lo que Dios había hecho en su vida y de recordar lo que Dios había hecho en su vida. En el Salmos 119, 52, dice así: me acordé, oh Jehová, de tus juicios antiguos y me consolé. Qué hermoso versículo. Hermana, ¿cuántas veces Dios no ha hecho milagros en su vida? Yo estoy segura que muchos. ¿Se acuerda de los milagros que Dios ha hecho en su vida? Es importante recordarlos. Cuando usted esté pasando un momento de preocupación, quizás por la provisión de Dios, usted recuerde la vez en que Dios le proveyó y usted vio que era Dios. Vio que era la mano de Dios a través de su trabajo, Dios le proveyó el alimento. A través de alguna hermana, Dios la bendijo con una necesidad que usted estaba pasando. Hermana, es importante que recordemos, me acordé, oh Jehová, de tus juicios antiguos y me consolé. ¡Qué maravilloso!
Qué hermoso es poder consolar nuestro corazón recordando las grandes cosas que Dios hizo en tu vida. Hermanas, no seamos desleales con Dios. A veces le reclamamos en el hoy las cosas a Dios, pero nos olvidamos lo que Dios hizo ayer. Y ¿saben qué, hermana? Estoy segura de que ese Dios que no cambia, ese Dios que es inmutable, ese Dios hará y cumplirá su propósito en su vida, en la vida de usted, ¿sí? Cuando usted empieza a ver los milagros de Dios, empiece a recordar los milagros de Dios y empiece a decir, Dios, estuviste ayer, debo confiar de que estás ahora y debo confiar y estar segura de que estarás mañana. Hermana, esa seguridad es como un ancla en la vida de un cristiano. Para el pueblo de Israel, si ustedes leen la historia del pueblo de Israel, una de las cosas que siempre me llamó la atención, ¿sí?, del pueblo de Israel, es que cuando Dios hacía algo grandioso, ellos armaban altares, ¿sí? Dios les dijo que ellos armen un altar para que cuando sus hijos pasen por ahí en un futuro, ¿y por qué hay esas piedras ahí? Bueno, hijo, te voy a contar. Dios hizo esto en este lugar. Y eran los altares del pueblo de Israel por los milagros de Dios. ¿Qué altares hay en tu vida? ¿Qué milagros de Dios puedes recordar hoy que te hacen ver de que Dios es real? De que Dios es proveedor, de que Dios es amor, de que Dios es bondad, de que Dios es misericordia. Y podemos estar todo el día nombrando las cosas que Dios es, que Dios ha sido en tu vida. ¿Y qué te hace dudar ahora que Dios lo será mañana? No permitamos que la ansiedad elimine los recuerdos maravillosos de los milagros de Dios en nuestra vida. Sentate, evalúa, Señor, ¿qué hiciste en mi vida? Anotá, escribí, recordá, gozate. Yo puse en mis apuntes, alabá a Dios por esos recuerdos. Alabá a Dios porque no te olvides que la ansiedad te quita el gozo. Y cuando no tenemos gozo, nos da ganas de cantar. No, hermana. Cuando estamos sin gozo, nadie quiere cantar. Me encantó escucharlas cantar, ¿sí? Pero cuando no tenemos gozo, va a ser difícil alabar a Dios. Alaba a Dios, recordar las grandes cosas que Dios hizo y transmitir a tu generación que estás dejando atrás las grandes cosas que Dios hizo en tu vida. Esos altares, que tus nietos vean los milagros de Dios en tu vida, querida hermana. Que tus hijos puedan ver las grandes cosas que Dios ha hecho en tu vida. Que tu familia pueda ver las grandes cosas que Dios ha hecho en tu vida. Una de las cosas que me llama la atención en esta pandemia es que Dios nos encerró con nuestra familia. ¿Se ha puesto a pensar por qué? ¿Se ha puesto a pensar por qué Dios la encerró con su esposo, con sus hijos, quizás con los abuelitos más, con los papás en casa? Porque hay mucho que trabajar ahí. Hermana, el hecho de estar en casa, y esto nada, yo le digo algo, ningún conflicto en la vida de un cristiano deja de tener propósito en las manos de Dios. Esta situación que estamos viviendo tiene propósito en las manos de Dios. ¿Qué ha hecho usted con su familia en este tiempo? ¿Ha marcado altares en su vida? ¿Ha restaurado su matrimonio? Porque a veces en nuestro matrimonio hay cosas que se van rompiendo y a veces se rompe y se rompió y lo dejamos así. ¿Qué ha hecho este tiempo con su matrimonio? ¿Qué ha hecho este tiempo con sus hijos, con sus nietos? Gracias a Dios tenemos la tecnología, podemos también acercarnos a aquellas personas que amamos. El ministerio no acabó, hermana, con la pandemia, más bien se expandió. Yo de Bolivia estoy al lado de ustedes, qué maravilla. ¿Sí? Ha crecido la obra de Dios. Pero el primer ministerio siempre va a ser su familia. ¿Qué altares hay en su familia? Hermana, alabe a Dios por esos altares. Alabe a Dios por esas rocas que ha puesto en su vida, que Dios ha hecho y que Dios está haciendo y que Dios va a hacer. Nunca dude de eso. Hermana, si Dios lo hizo una vez, lo va a volver a hacer porque no cambia. Y eso siempre tenemos que recordarlo, porque la preocupación nos hace ver a un Dios de una forma equivocada. Como dijo David, ¿dónde está Dios? No te interesa lo que me está pasando. Eso le dijo David a Dios. Y eso no era verdad, porque a Dios sí le importaba. ¿Sí? Y por último, para terminar,
lo que tenemos que hacer frente a la ansiedad. No solamente reconocer nuestra ansiedad ante Dios, recordar quién es Dios y recordar los milagros de Dios en nuestra vida, sino también renovar nuestros pensamientos. Hermanas, la ansiedad nos abruma con pensamientos equivocados, ¿sí? La ansiedad nos va a bombardear, podemos decir así, con pensamientos equivocados. Es el momento de renovarlos. No permitamos que esa ansiedad, esa preocupación nos haga ver la vida de una forma equivocada, porque eso nos va a afectar, hermana, le va a afectar en su matrimonio, le va a afectar como sierva de Dios, le va a afectar como abuela, le va a afectar como mamá, le va a afectar como hija. Nos afecta cuando tenemos pensamientos equivocados, sí o sí nos va a afectar en nuestras relaciones con las personas que están más cerca. ¿Sí? Nos va a afectar. Por eso necesitamos renovarlo. Fíjese lo que dice David en el Salmo 43, versículos 3 y 4. Me encantaron estos pasajes. ¿Sí? Dice, envía tu luz y tu verdad. Estas me van a guiar. Me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Entraré al altar de Dios. Fíjense cómo se proyectaba David estando en una situación de ansiedad. Al Dios de mi alegría y de mi gozo. Voy a volver a sentir gozo. Te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. Aquí vemos a un hombre que estaba decidido a renovar sus pensamientos. ¿Sí? Todas aquellas cosas. ¿Y cómo las renovamos? Hermanas, necesitamos ser mujeres de la palabra de Dios. La única manera para renovar tus pensamientos equivocados es llenarlo con la verdad de la palabra de Dios. Porque todos aquellos pensamientos equivocados son falsos, son mentiras, son engaños, que a veces los manda el enemigo, pero también a veces los creamos nosotras mismas, ¿me entiendes? No todo es culpa del enemigo. A veces son cosas que nosotras hemos decidido creer, son cosas que nosotros hemos decidido aceptar en nuestra vida, en nuestro estilo de vida, que necesitan ser renovados. ¿Por qué? Por la verdad de la palabra de Dios. En Juan 17, 17 dice, santifícanos en tu verdad, tu palabra es verdad. En el Salmo 119, 25 dice, abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. Salmo 119, 25. Salmo 119, 28. Mire lo que dice este pasaje. Se deshace mi alma de ansiedad. El salmista reconocía que su alma estaba devastada por la ansiedad, pero termina diciendo, susténtame según tu palabra. Hermana, necesitamos empezar a renovarnos nuestros pensamientos a través de la verdad de la palabra de Dios. ¿Cuánto tiempo estamos invirtiendo en renovar nuestros pensamientos? A veces pasamos más tiempo pensando en las cosas que nos preocupan, ¿sí?, que en renovar nuestros pensamientos. Y es importante tomar una decisión, porque esto no depende de su esposo, esta decisión no depende de su líder, ni de su pastor o de su anciano de la iglesia. Esta decisión de renovar y ser mujeres de la palabra depende de usted y de mí, de nadie más. ¿Saben por qué? Porque es parte de tu intimidad con Dios. Es parte de tu relación con Dios. Por eso es importante ese compromiso de decir, quiero ser una mujer comprometida con la palabra de Dios. Porque es la única forma de renovar tus pensamientos. Sacamos los engaños y metemos la verdad de Dios. Y yo quiero dejarte algo práctico para renovar tus pensamientos, ¿sí? Cuando yo era más joven, una de las cosas que yo hacía era memorizar mucho, ¿sí? Pero hoy, con el caos del diario vivir, las tantas cosas que tenemos que hacer, la memorización para mí, por lo menos hoy, se me torna un poco difícil. Pero una de las cosas que he optado por hacer y que me ayuda muchísimo, hermana, para renovar mis pensamientos, es hacerme los versículos en una hoja en blanco. Y yo tengo mi pared, que es en mi cocina, que es el tiempo donde más paro, ¿sí?, haciendo cosas. Entonces yo tengo mi pared en mi cocina y usted entra a mi cocina y va a ver ahí todos mis versículos, ¿sí? Y a veces sucede que cuando tengo alguna situación con mi hijo, tengo una situación con mi esposo, me vuelco y es como que Dios me dice, a ver, mira esto, recordá lo que te enseñé, acordate de esta promesa,
No te olvides de esto. Y ¿saben qué, hermana? Para mí es un refrigerio. Por eso es que dice aquí, abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra, dice en Salmo 119, 25. Si estás abatida, si estás afligida, si estás preocupada, si estás teniendo una carga en tu corazón en este momento, que quizás solo vos y Dios lo saben. Hermana, porque no sé usted, pero yo tengo muchos secretos con Dios. Muchas cosas que abaten mi alma y que solo lo sabe Él y yo. Y esos secretos de intimidad con Dios son los que me hacen recordar que la única forma de sentirme viva, porque esa es la palabra, viva, ¿qué es lo que causa el desánimo y la depresión? Te hace sentir muerta, sin sentido para vivir. Pero cuando somos vivificadas, lo único que puede hacernos sentir vivas es la palabra de Dios. Por eso es que aquí dices, vivifícame de nuevo, según tu palabra. Hermana, necesitamos ser mujeres de la palabra. Si te cuesta memorizar como me sucede a mí, anotate promesas de Dios, recordate, di muchos versículos que hablan de quién es Dios, anotalos y prendelos en un espejo, prendelos en tu dormitorio. Si te cuesta creer que Dios va a ser tu proveedor en este tiempo, escribí el versículo de que Dios es proveedor y prendelo en un lugar donde lo puedas ver y recordar todo este tiempo. Necesitamos empezar a vencer, hermanas, la ansiedad. Pero no se vence de brazos cruzados. No se vence solamente diciendo, Señor, este es mi problema, te necesito. Ese es el primer paso, no se olvide. Pero hay muchas otras cosas más que tenemos que empezar a hacer. Y a mí me encanta hacer práctica en la vida cristiana. ¿Sí? Necesitamos empezar a recordar, a creerle a Dios. La ansiedad nos hace dudar de Dios. Cuando nos aferramos a la palabra de Dios, ¿sí? La palabra de Dios nos hace creer quién es Dios. Ayer, hoy y por los siglos, el mismo. Y nunca va a cambiar. Hermana, me gustaría terminar en esta tarde orando por su vida. Yo primeramente agradezco a Dios por darme la oportunidad de compartir con ustedes la palabra de Dios, ¿sí? Y es mi oración que Dios pueda obrar en tu vida y en la mía, de tal manera que seamos mujeres victoriosas frente a la ansiedad. No de cualquier forma, sino a través de la verdad, de la palabra de Dios, de lo que Dios nos ha enseñado, de ese camino victorioso que podemos empezar a caminar y dejar nuestra preocupación excesiva, esa aflicción, ese desánimo, esa depresión que podemos llegar a sentir, ¿sí? Esa cueva donde se metió Elías, una de las preguntas que más me llamó la atención en esa historia, si usted lo puede leer, ¿sí? Una de las cosas que me llamó la atención, estando Elías en esa cueva, Dios le pregunta, ¿qué haces aquí? ¿Saben qué, hermana? Ha habido momentos en mi vida donde la ansiedad me metió en una cueva. Y yo puedo ver de que Dios, a través de mil formas, de personas, de su palabra, de líderes espirituales, consejeros espirituales, Dios en su gran amor me dijo, ¿qué haces aquí, Mónica, en esta cueva? No es tu lugar. Hermana, si usted está metida en su cueva de la ansiedad, le hago la misma pregunta hoy. ¿Qué haces aquí? No es tu lugar. Porque Dios te salvó, ¿sí? Para ser una mujer de victoria en victoria. Porque somos más que victoriosas por medio de Cristo. Y esa victoria es la que Dios quiere que empecemos a transmitir. Donde estás en este momento, en tu familia primero, y después vas a ir transmitiendo ese brillo alrededor de las personas que están más cerca tuya. Pero una de las cosas que quiero animarte en esta tarde para terminar es que no dejes de brillar, de mostrar el brillo que Dios ha puesto un día en tu vida, a través de ese maravilloso regalo de la salvación, a través de Cristo. No dejes de brillar. Que la ansiedad no elimine lo que Dios quiere hacer en tu vida y lo que Dios proyecta hacer con tu vida. Hermana, levántate y salí de esa cueva, porque ¿qué haces ahí? No es tu lugar. Vamos a orar para terminar. Amado Señor, te quiero dar tantas gracias por darnos la oportunidad de compartir este tiempo juntas con mis hermanas. Tú conoces su vida, Señor. Tú conoces lo que quizás la preocupa,
le está abrumando el corazón, está haciendo una carga, un desánimo en su corazón, le está causando temor, Señor. Esa incertidumbre, Padre Celestial, de las circunstancias que estamos viviendo, de lo que quizás, de los problemas del pasado, de las circunstancias del hoy, esa incertidumbre de lo que va a suceder mañana, Señor. Amado Dios, tantas cosas pueden causarnos ansiedad, pero sabemos, Padre, que esta es una batalla que pone a prueba nuestra fe. Y es por eso que en esta tarde te quiero entregar la vida de mis hermanas. Amado Señor, que ellas puedan darse cuenta, que ellas puedan guardar en su corazón tu palabra, Señor, expuesta en esta tarde, que cada pasaje bíblico pueda recordárselo una y otra vez, Señor, y hacerles tener fe en medio de este momento, Padre, de la cual la ansiedad quiere abrumarnos y quiere tomar control de nuestra vida, de nuestros hogares. Amado Dios, permítenos ser mujeres llenas de paz, llenas de gozo, mujeres victoriosas, Padre, porque sabemos que tú debes ser el centro de nuestra vida. Permítenos ser mujeres de la palabra, Señor, que podamos amar tu palabra, que podamos vivificarnos a través de ella cuando estemos desanimadas, que podamos sentirnos vivas, Señor, y llenas de tu palabra, para poder ser mujeres que seamos de bendición en nuestros hogares. Ayúdanos, Padre Celestial, a ser mujeres de bendición, a ser mujeres llenas de gracia para con las personas y contigo. Amado Dios, te alabo por esta iglesia, Señor. Bendice a estas hermanas. Bendice el fruto de sus manos, Señor. Bendice, Padre Celestial, cada decisión que ellas tomen, Señor, que sea bajo el temor tuyo, Señor, que sea bajo tu guía y tu sabiduría. Amado Dios, sabemos que el enemigo quiere destruirnos, Señor, pero sabemos que contigo somos más que vencedoras. Amado Dios, ayúdanos a poder vencer la ansiedad en nuestra vida y a descansar en ti, Señor, porque tú eres el mismo ayer, hoy, para siempre, Padre. Recuérdanos tus verdades y ayúdanos a poder estar de pie en medio de tanta incertidumbre que podamos vivir, Señor. En el nombre de Jesús te doy gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Muchísimas gracias, hermanas. Gracias por este tiempo y por darme la oportunidad de compartir la palabra con ustedes.